Se dice que un hombre que se ahoga es capaz de aferrarse incluso a una brizna de paja. Pero al contrario, ¿de qué se aferra una persona que sufre por la falta de agua? Si lo pensamos con lógica, probablemente se aferrará a cualquier posibilidad que le permita obtener agua. Actualmente, más de 8.000 millones de personas habitan la Tierra. De ellas, más de 2.000 millones, es decir, el 25% de la población mundial, enfrentan escasez de agua potable. Y este problema se vuelve cada año más grave. Las dos principales causas que están agravando esta situación son el crecimiento poblacional y el calentamiento global. Hola a todos. Australia es uno de los países donde en los últimos años la escasez de agua se ha vuelto una crisis urgente. Por supuesto, los australianos están dispuestos a considerar todas las alternativas posibles para salir de esta situación crítica. Por eso se han puesto sobre la mesa todo tipo de proyectos, incluso algunos que, a simple vista, parecen totalmente descabellados. Estás viendo Pangea. ¡Vamos a comenzar! ¿Por qué Australia es el continente más seco del planeta? La razón principal por la que Australia es tan seca está relacionada con su ubicación geográfica. Gran parte del continente se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, pero el problema no es solamente el calor abrasador que afecta a todos los seres vivos. Lo que realmente vuelve árido a Australia son los vientos alisios que soplan de este a oeste. Estos vientos no traen humedad hacia el interior del continente, sino que la mantienen sobre el océano. Y aunque una mínima parte de esa humedad logra alcanzar la costa este australiana, no consigue avanzar hacia el interior debido a la barrera de la Gran Cordillera Divisoria. Esta cordillera alcanza una altitud de 2.200 metros, tiene un ancho que varía entre 150 y 400 kilómetros y se extiende a lo largo de unos 3.500 kilómetros paralela a la costa oriental. Esta barrera natural absorbe lo poco de humedad que hay en la atmósfera, dejando el interior aún más seco. En el centro del continente no existen grandes cadenas montañosas que puedan generar lluvias. Además, una corriente oceánica fría que fluye desde el sur enfría el aire cerca de Australia, reduciendo así la cantidad de vapor de agua que puede contener la atmósfera. Como resultado, gran parte del país sufre escasez de agua dulce, y el 40% del territorio australiano está cubierto por desiertos o zonas semidesérticas. Por si fuera poco, el calentamiento global está empeorando una situación que ya de por sí es casi desesperada, haciendo que el área desértica siga creciendo. Las sequías cada vez más graves están afectando no solo a las ciudades, sino también a las zonas agrícolas. Debido a la escasez de agua, en las zonas urbanas se ha limitado el consumo entre 100 y 150 litros por persona al día. Se prohíbe regar plantas durante el día y está prohibido lavar autos con manguera. Los agricultores se han visto obligados a reducir el tamaño de sus cultivos e incluso a sacrificar ganado por falta de pastizales. Y ni hablar de los incendios forestales fuera de control, que ya se han vuelto algo habitual. Iniciativas pasadas para resolver el problema. El problema del agua dulce en Australia comenzó desde que los europeos colonizaron estas tierras, por lo que los primeros proyectos para enfrentar la escasez de agua fueron ideados hace ya varios siglos. Entre los proyectos más famosos de aquella época destacan 3 iniciativas cuyo objetivo era crear un mar en el interior del continente: el Plan Bradfield, el proyecto del río Clarence y el proyecto del río Ord. Por suerte, la naturaleza ya había preparado de antemano los lugares ideales para crear este tipo de mar. Se trata de depresiones salinas ubicadas en el centro del continente, algunas de las cuales forman el lago Eyre, aunque en su mayoría permanecen completamente secas. La idea de llenar estas depresiones con agua comenzó a plantearse a finales del siglo XIX. El plan más famoso y concreto surgió en 1938, cuando el ingeniero John Bradfield presentó su propuesta.
Su proyecto, conocido como el esquema Bradfield, quedó registrado en la historia y consistía en desviar el curso de los ríos Tule, Herbert y Burdekin hacia la cuenca del lago Eyre. Es decir, en lugar de que esas aguas fluyeran hacia el Océano Pacífico, la idea era hacerlas cruzar la gran cordillera divisoria para que desembocaran en los ríos interiores que alimentan el lago Eyre. El plan contemplaba excavar un canal de unos 800 kilómetros que llevaría el agua hasta las regiones áridas del interior de Queensland. Se trataba de un proyecto verdaderamente colosal, que incluía también la construcción de represas, túneles y plantas hidroeléctricas. Pero incluso más grandes que el proyecto eran las expectativas puestas en él. Se esperaba nada menos que transformar por completo el clima de una zona árida de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la realidad demostró que no era algo tan sencillo de lograr. ¿Por qué aquí entra en juego la historia de Mar de Aral? ¿Sabes dónde se encuentra el Mar de Aral? Si no lo sabes, probablemente ese desconocimiento en sí mismo sea parte del gran problema. Hoy en día, este caso se conoce únicamente como la tragedia del Mar de Aral. Pero en sus inicios, el proyecto estuvo lleno de esperanza. Se planteó construir canales de irrigación desde el Mar de Aral para transformar el desierto de Karakum en un vergel, y se esperaba que la Unión Soviética se convirtiera en el mayor productor de algodón del mundo. De hecho, a lo largo de esos canales construidos para riego, comenzaron a florecer campos de algodón donde antes solo había desierto. Sin embargo, al mismo tiempo, entre 1960 y 1990, el Mar de Aral se fue secando rápidamente, dividiéndose en dos cuerpos de agua, el Aral Menor y el Aral Mayor. Para el año 2000, su superficie se había reducido a apenas una cuarta parte, y solo quedaba alrededor del 10% de su volumen original. En 2003, el Aral Mayor también se partió en dos, separándose en secciones oriental y occidental. Finalmente, en 2009, la parte oriental del Mar de Aral terminó de secarse por completo. Como consecuencia de esta catástrofe ambiental, toda la fauna acuática desapareció, la pesca colapsó, la navegación se detuvo casi por completo, y hoy solo una pequeña porción sobrevive en el extremo norte. Lo único que recuerda que allí alguna vez existió un mar son decenas de enormes barcos pesqueros oxidados, que hoy yacen medio enterrados en la arena del desierto. Las embarcaciones pequeñas ya quedaron sepultadas hace tiempo bajo capas de sal y polvo. Según los expertos, ya no existe ninguna posibilidad de recuperar el Mar de Aral. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Cuando Bradfield propuso su plan, el Mar de Aral aún estaba lleno de vida y peces, y faltaban varias décadas para que ocurriera la tragedia causada por un sistema de irrigación mal diseñado. Pero tanto en 1945 y 1947 como a principios del siglo XXI, comités de expertos y meteorólogos analizaron a fondo la viabilidad del proyecto y en ambas épocas llegaron a la misma conclusión: no tenía futuro. En 2021, tanto la Organización para la Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia, CSIRO, como el Comité de Recursos Hídricos del Estado de Queensland llegaron a la misma conclusión. Según estos organismos de alto nivel, la cantidad de agua que Bradfield había calculado para alimentar su sistema estaba sobreestimada por al menos el doble. Además, los expertos señalaron que el costo de construir la infraestructura necesaria para desviar los ríos haría que el precio del agua para riego se disparara exponencialmente. Por lo tanto, los beneficios obtenidos por el cultivo de productos agrícolas jamás alcanzarían para cubrir los costos de esa infraestructura hidráulica. Por todo esto, los expertos recomiendan volver a centrarse en métodos ya disponibles y probados de abastecimiento de agua, como la desalinización de agua de mar. ¿Un nuevo proyecto o simplemente un bulo? Con las conclusiones de los expertos, parecería que ya tenemos una respuesta definitiva. Es decir, crear un mar en el interior del continente es imposible y financieramente inviable. Sin embargo, últimamente han empezado a circular ciertos rumores en los medios de comunicación.
Se dice que, ocultos en lo más profundo de los archivos oficiales del gobierno, existen planos de ingeniería que confirmarían un nuevo proyecto cuyo objetivo sería inundar depresiones interiores de Australia y transformar desiertos estériles en un mar interior. Incluso se afirma que el coste estimado del proyecto ascendería a $200.000 millones. Al parecer, hasta tiene un nombre oficial: Mar Interior de Australia 2.0. Sus defensores son, por ahora, en su mayoría entusiastas civiles más que científicos, pero sostienen que esta vez se podrían aplicar tecnologías modernas completamente nuevas. Por ejemplo, proponen utilizar energía solar casi gratuita obtenida mediante paneles solares para alimentar las estaciones de bombeo. A diferencia de la época de John Bradfield, cuando se quemaba carbón, hoy se podrían utilizar paneles solares reduciendo los costos a una fracción. Lo mismo aplicaría si se emplean tecnologías avanzadas de membranas para desalinización. Pero lo que más diferencia este nuevo plan de los antiguos es que no se usaría agua dulce de los ríos australianos, sino agua salada del Océano Índico en cantidades casi ilimitadas. El plan propuesto contempla construir una estación de bombeo en la costa sur de Australia, desde donde se transportaría el agua salada a través de una tubería de unos 600 kilómetros hasta el lago Eyre. Gracias a tecnologías de procesamiento avanzadas, la extracción y procesamiento de sal podrían ser mucho más rentables. Además, como el suministro de agua sería continuo, el lago no volvería a secarse. Pero lo más importante es que, al evaporarse el agua desde la superficie del lago, se generarían grandes volúmenes de precipitación. Esto provocaría un cambio climático en la zona, volviéndola más húmeda y con temperaturas más frescas. Ese cambio afectaría un área de varios miles de kilómetros cuadrados alrededor del nuevo cuerpo de agua. Los defensores del proyecto imaginan literalmente paisajes de ensueño alrededor de ese mar que aún no existe. Hablan de complejos turísticos con vista al mar, fértiles tierras de cultivo irrigadas y vastas praderas para el pastoreo, todo un milagro en el desierto. También se plantea la construcción de decenas de instalaciones industriales para extraer minerales útiles del agua salada en zonas que antes eran completamente inhabitadas. Esto generaría decenas de miles de nuevos empleos. Según quienes difunden estas ideas en Internet, el proyecto Mar Interior de Australia 2.0 ya está prácticamente confirmado y listo para iniciar su ejecución. Incluso se ha mencionado el año de inicio de las obras, 2030. Además, aunque por ahora solo lo digan supuestos expertos, se estima que el proyecto tardaría unos 20 años en completarse. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué opinan los verdaderos expertos? El profesor Albert Van Dyck, una figura reconocida en el mundo académico, se muestra sumamente escéptico. Afirma que ideas como la del Mar Interior 2.0 siempre surgen en momentos de sequía extrema, pero desaparecen rápidamente cuando la crisis pasa. Otro investigador de gran renombre, el profesor Richard Kingsford, asegura que no existen soluciones simples ni mágicas para el problema de la sequía. Cabe destacar que la idea de crear un mar interior en Australia ha sido analizada repetidamente por organismos científicos y gubernamentales como la CSIRO, universidades y comités tanto nacionales como regionales. Y en todas esas ocasiones, la propuesta ha sido rechazada sistemáticamente. Las razones principales de esta evaluación negativa son varias. Primero, la enorme evaporación del agua superficial requiere un suministro constante y gigantesco. Segundo, el impacto en el clima sería mínimo. Y tercero, los riesgos ambientales son muy altos. En otras palabras, se trata de una idea teórica que solo funciona sobre el papel. Además, esta propuesta carece totalmente de viabilidad económica. Por muy apasionados que sean sus defensores, el coste de construir túneles, tuberías, estaciones de bombeo y represas es simplemente demasiado elevado. Incluso sumando los ingresos previstos por la venta de sal procesada, los cultivos agrícolas futuros no generarían lo suficiente para cubrir esos costos. En cambio, ya se están desarrollando proyectos innovadores que sí aplican tecnología moderna. Por ejemplo,
Se está implementando un sistema para transportar agua ya desalinizada a través de tuberías hasta zonas del interior en el sur de Australia, usando agua producida por potentes plantas desalinizadoras que operan en la costa. Obviamente, la escala de estos proyectos es mucho menor que la del plan de Bradfield o del Mar Interior 2.0. Aún así, la idea de crear un mar en medio del desierto australiano sigue siendo algo que enciende la imaginación y resulta fascinante. Pero lamentablemente, con el nivel actual de tecnología, ese sueño es simplemente irrealizable. Las noticias que hablan de planos ya archivados y de un proyecto listo para ser ejecutado probablemente no son más que ilusiones disfrazadas de hechos. Ciertamente, Australia enfrenta un problema serio de escasez de agua, pero se están llevando a cabo iniciativas reales y bien fundamentadas, con programas nacionales amplios y sostenibles, basados en criterios técnicos y económicos sólidos. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.